Buenos días. To- Todavía es de día. Les cuento una cosa. No alcancé a hablar con mi esposa sobre eso, pero siento que tanto Julita, nuestra amiga que nos sirve de conductora elegida, y Alicita y yo estamos muy, muy contentos. No solo por el tinto con chocolatina, sino por la oración, la palabra, las canciones y el ambiente que se percibe, como que el ambiente flota, ¿no? Se siente. Amén. Felices de alabar a Dios. Pero yo tenía mucha inquietud y me dio vergüenza preguntarle al pastor Javier alguna cosita respecto de lo que yo quiero compartir con ustedes hoy. Solo le pedí que me dijera qué había predicado, qué es lo que él predicó antes de irse. Y me dijo que de Romanos. Pero Romanos tiene 16 capítulos. Yo dije, esa congregación se las sabe todas. Ahora que, ahora que puedo yo enseñar. Y realmente Romanos es un desafío espectacular. Y quisiera que tanto los jóvenes que están con nosotros y los adultos que están con nosotros pudiéramos salir felices, contentos, no solamente por el tinto y la chocolatina y el ambiente, el compañerismo y las canciones, pero de verdad muy bonito el tiempo de adoración al Señor, de oraciones. ¿Cuántas oraciones hubo? ¿No las contaron? 10, 12, sí señor. Y yo pensaba, ¿y quién será el último que va a orar? Muy lindas, oraciones muy lindas, muy sentidas. Y en eso se percibe, en esas oraciones se percibe lo que la persona cree, lo que la persona está sintiendo. De repente puede haber una sensación de flaqueza, de que está como desvalido, como que afectado por circunstancias que a todos como que a todos nos acosan, ¿cierto? Y la palabra que traigo para ustedes está en la primera carta a Timoteo. ¿Y saben por qué? Bueno, ahorita aquí entendí. Hoy entendí por qué el Señor me confirmó durante los 15 días que hace que he estado pensando en que tenía que predicar hoy acá. Pastor Javier me pidió eso hace, sí, como 15 días. Es porque Timoteo es la carta de un papá a su hijo. Es paternal, aparte de ser apóstol y de ser todo lo que sabemos que es el apóstol Pablo. Es muy bonito cuando dice por allá, a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Y entonces uno pregunta, ¿pero por qué está diciendo que verdadero hijo en la fe? ¿Será que hay hijos que no son verdaderos? Pues sí, imaginen que sí. En el texto, en 1 Timoteo, aparece una pareja que, digo yo, Pablo le está diciendo a Timoteo, a su hijo, mira hijo, ponle cuidado a esto porque te puede pasar lo que le pasó a estos. ¿Quién se acuerda qué le pasó a esos dos? Himeneo, ¿y qué más? Fileto, Himeneo y Alejandro, perdón. No hay ningún Alejandro acá, ¿no? No, no es otro Alejandro. De pronto era eso, pero yo no creo que se convirtiera el candelero ese. Está en el versículo 20 del primer libro de Timoteo, primera carta, capítulo 1, dice en el 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites. ¿Ya lo está llamando? ¿Quiénes son los militantes? Los que militan, los que saben ponerse firmes cuando el comandante dice firme o ándele.
Milites, ¿en qué? En la buena milicia. Verso 19, manteniendo la fe y la buena conciencia. ¿Está en el tablero? Ah, sí, qué bien. Manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron algunos en la fe. Hijo, si no quieres naufragar. Y Pablo sabía de los naufragios en el mar Mediterráneo. ¿Se acuerdan que estuvo 14 días en una tormenta? Que no tenían esperanza de salir vivos de eso. Impactante. Entonces, quiero, con todo respeto a mi consiervo y tocayo Alfredo Abella y a su esposa, entiendo que ustedes dos y yo somos los mayores aquí, hoy. Quiero que nos den permiso de tratarlos como a nietos o bisnietos. ¿Lo vieron ahorita ya en la ventana con la bisnieta? Ah, bisnieto, perdón. Nieta y bisnieto. Felicitaciones, pastores. A ver cuándo me llega a mí el primer bisnieto. Ya casito, sí. Muy bien, vamos a leer primer capítulo, primeros versículos. Pongan atención o miren ahí al tablero. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador. Cada palabrita de esas que está ahí tiene un sentido teológico y con todo respeto a los que de repente no les gusta la teología. La teología son dos cosas básicamente. Lo que tenemos que creer o lo que Dios quiere que creamos y lo que tenemos que hacer si creemos. Si no creemos, pues ande como le parezca mejor, pero téngase, porque los resultados van a venir, van a darse. Las consecuencias, correcto. Dice, ahí está, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz. En las canciones que cantamos apareció esa palabra. Gracia. Gracias por tu gracia. Jamás nos podremos exceder en dar gracias por la gracia, porque es por gracia que estamos vivos. Por gracia respiramos. Los que tienen olfato todavía es por gracia. Y los que lo perdimos por culpa del COVID, pues envidiamos a los que dicen, uy, esto huele rico. O esto sabe rico, que también perdí el gusto. Bueno, cuando está bien intenso el sabor, sí alcanzo a sentir. Entonces dice, gracia, misericordia y paz. ¿Quiere algo más, mi hermano, mi nieto? No se ofendan si les digo nietos. Bueno, gracia y paz de Dios nuestro Padre. ¡Qué maravilla! Es el Espíritu Santo hablando otra vez o escribiendo a través de Pablo. Dios nuestro Padre y Cristo Jesús nuestro Señor. Qué lindo que esté ahí esa palabrita, Señor. Porque no es, ¿cómo es? Divino niño, niñito, ¿cómo es que le dicen? Niño Jesús. Como que no quisieran que madure, que se vuelva, que crezca, que sea ya adulto y que ya no esté esperando que lo traten como niño. Pues creo que a ninguno de nosotros nos gustó cuando ya comenzamos a cambiar de voz y, ¡ay, tan lindo su niño, señora Rosita! Niño. Ya cuando cambia la voz ya no es niño. Ya comienza a sentirse varón. Por eso cuando dijeron que el que le hirió a Miguel Uribe, que era un niño. ¿Un niño? A partir de los 13, 14 años uno comienza a darse cuenta de cantidad de cosas buenas y malas. Así los padres no están diciendo eso es malo, eso es bueno. Pero la mayoría de padres siempre decimos, eso no está bien. Muy bien. Verso 3. Te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina.
Entonces, lo que quiero compartir se basa en 4 puntos básicos que aparecen en toda la epístola, o más bien en todas las cartas pastorales que Pablo escribió. ¿Se acuerdan? 2 a Timoteo, una a Tito y una a Filemón. Y en todas ellas, especialmente para los jóvenes, se percibe esa ternura, esa paternidad del apóstol. Bueno, de Dios nuestro Padre a través del apóstol. Muy bien, que te quedaras en Macedonia para que mandes. Esa palabra mandases ahí es de corte militar. O sea, que des órdenes, que ordenes la casa, que ordenes la doctrina, que ordenes la conducta, porque ese es el propósito. Eso es lo que está en el verso, capítulo 3, verso 15. Para que la iglesia sea lo que dice 1 Timoteo 3:15, nos corresponde estar como Pablo le está diciendo a su hijo bien amado Timoteo. ¿Qué es la iglesia? Columna y baluarte. Esta edificación en la que estamos tiene 2, 3, como 6 columnas, de pronto más. Aquí hay otra. 7, de pronto hay más. Pero una sola columna esa que tumbemos y comienza a fallar la construcción. Entonces, cuando habla de columnas, habla de cosas bien puestas. Yo miraba desde donde estábamos allá atrás esta unión ahí y yo decía, pero ¿cómo la van a hacer ahí en todo el centro donde llega el peso? Pero pues los maestros saben si eso aguanta o no aguanta porque no tiene mucho peso arriba. Si tumbas la columna de una torre, de las que se están construyendo ahorita, todos sabemos que ahí ya no hay mucho futuro. Mejor desalojar. Y luego dice que baluarte. ¿Quién se acuerda qué es baluarte? Desde aquí yo estoy viendo algunas murallas allá de los vecinos. Pero son murallitas de ladrillitos o de piedritas. Las murallas de Cartagena, ¿quién las conoce? Tremendos mastodontes, digo yo. Y los baluartes son la parte más fortalecida de esa muralla. Como cuando a esas murallas se le colocan columnas. Normalmente se colocan columnas, viga de amarre abajo y viga de amarre arriba. ¿Quién es constructor aquí? ¿Sí o no? Gracias. Viga coronaria, arriba. ¿Y la de abajo? De amarre, gracias. Se hace todo eso para que los vientos no boten la muralla, la pared. Así está diciendo el Espíritu Santo a través de Pablo. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Si vamos a estar en la verdad, nos toca necesariamente estar en contra de la mentira, el engaño, el fraude, el perjurio y todo aquello que echa a perder la verdad. Entonces, niños y adolescentes, hijos y padres, ¿qué nos toca? Afirmarnos en la verdad, porque hay enemigos de la verdad. Algunos son violentos. Hay una cita bíblica que quizá alcancemos a mirar, donde muestra que a Pablo en algún lugar, en el libro de los Hechos, lo apedrearon y lo dejaron como muerto. Gracias a Dios no alcanzó a morir. Parece que ahí se convirtió Timoteo. O sea, este verdadero hijo en la fe vio eso. Y Pablo sintió que Timoteo tenía un llamado del Señor y se dedicó a enseñarle cómo ser un buen discípulo. Entonces les decía que hay 4 punticos que quiero compartir. Esencialmente son estos. Primero, desarrollar una seguridad de la salvación.
Porque se acuerdan que leímos en el versículo 1 de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Dice, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador. No, ahí está bien. Muchas gracias. El más conocido de la Santísima Trinidad como Salvador, ¿quién es? Señor Jesucristo. Pero los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están inmersos, completamente comprometidos con el plan de salvación. Hay citas bíblicas para mostrar que, sobre todo la de Juan 16, donde dice que cuando venga el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y explica por qué esas tres cosas. Entonces es el Espíritu Santo el que nos convence de que somos pecadores. Cuando escuchamos por primera vez el Evangelio, o después de muchas veces, entendimos, ay, si yo no me acerco al Salvador, no tengo esperanza de salvación. Obvio. Porque la Biblia enseña claramente que todas nuestras justicias, nuestras bondades, nuestras cosas bonitas, son trapos de inmundicia ante la presencia del Señor. O sea, no hay forma de convencerlo de que hicimos buenas obras para que nos dé la salvación. Entonces, a eso me refiero cuando el texto nos habla de Jesucristo, de Dios Padre, nuestro Salvador, y luego, habla de Jesucristo y también entonces está por el lenguaje del Señor Jesucristo en San Juan 16, que el Espíritu Santo está incluido en el plan de salvación. Entonces, ¿quiénes son? Para contestar la pregunta, ¿quién es el que salva? Pues la mente inmediatamente nos dice Jesucristo, pero acordémonos que también está el Padre y el Hijo. ¿Por qué? El Dios el Padre fue el que nos escogió ayer. Gracias, antes de la fundación del mundo. ¡Qué bonito! Cuando yo conocí a Cristo, pues era un niño de 10 años y pues el entendimiento era mínimo, pero yo no quería irme para el infierno. Cuando el predicador argentino que escuché predicando habló de que me podía ir al infierno, que nos podíamos ir, varios de mis amiguitos de esa edad pasamos adelante a recibir a Cristo. Y no entendía bien la salvación, pues el Señor se encarga después de explicarle a uno mejor las cosas. Entonces, si alguno de ustedes no tiene seguridad de salvación, quiero que me dé oportunidad de explicarle en un momentito qué cosas debe hacer para asegurarse que es salvo. Porque si usted muere esta noche, ¿dónde amanecerá mañana? Depende de si tiene a Cristo en su corazón o no. Y entonces usted me dice, no, pues es que si Cristo no me salva, yo no me puedo salvar. Estoy de acuerdo contigo, pero Él dice en Apocalipsis 3:20, ¿quién lo dice? Sí, alguno. Y abre. Amén. Él se compromete a entrar, pero nos toca abrir la puerta. ¿Y cómo se hace? Decirle, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, yo te necesito, te abro la puerta de mi vida, entra a mi corazón, entra a mi vida, sé parte de mi vida, sé mi Señor y Salvador. Apocalipsis 3:20. Y en donde dice que hay que recibirlo como Señor, no solo como Salvador. En Romanos capítulo 10, verso 9 y 10. Sabes con tu boca al Señor Jesús, que eres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace. Veamos de nuevo el 9, verso 9. Con tu boca que Jesús, en la Reina Valera dice que Jesús es el Señor. Tienes que confesar que Jesucristo es Señor. No lo puedes recibir solamente como Salvador.
Algunos piensan, no, yo para librarme del infierno lo recibo ya mismo. Y sí, de pronto muchas personas lo han hecho, o inocentes, digamos, o ingenuos, diciendo, ay, sí, yo quiero ser salvo, como en el caso mío. Yo no sabía que tenía que recibirlo como Señor, solamente entendí como Salvador. Pero luego, rapidito, el Espíritu Santo, por medio de la palabra, porque me dio hambre y sed por la palabra, me mostró eso. Tiene que ser Señor. ¿Y por qué? Porque nosotros somos desobedientes. Nacimos desobedientes, de padres desobedientes, de abuelos desobedientes. O sea, tenemos un ADN de desobediencia natural. ¿A qué niño se le enseña a mentir o a chuzarle el ojo al hermanito, a hacerle daños, a hacerlo llorar? Yo he visto niños que hacen eso. Yo no me acuerdo si yo lo hice con mis hermanitas, a lo mejor sí, porque dicen que era muy cansón. Entonces, ¿quiénes pueden decir que son salvos? Ya les doy la respuesta. Se contestan 3 preguntas para que una persona pueda decir que es salva. Primero, em, los regenerados de Tito 3:5. Ahí en Tito 3:5 aparece la palabra regeneración en la Reina Valera. De repente en la versión que está que nosotros habíamos hecho, más por su misericordia nos salvó por el lavacro de la regeneración. La renovación, la regeneración. ¿Qué es regenerar? Es generar nueva vida. No es una transformación, a ver, como cuando mejoramos una casa, una reparación, no es una nueva casa. Dios nos da nuevamente nuevo corazón, nuevos sentimientos, nueva voluntad. Cuando una persona dice, no es que yo no tengo voluntad para eso, acuda al Señor que sí le puede dar una voluntad respecto de esa dificultad que usted tiene. Si es que en algún momento se siente como que no tiene voluntad para superar un vicio, una tendencia, unos pensamientos obsesivos, bueno, cantidad de cosas que heredamos de Adán y Eva. Entonces, ¿quiénes pueden decir que son salvos? Los regenerados, según Tito 3:5, los redimidos de 1 Timoteo 2:4-6. Redimido viene de la palabra redención. ¿Quién se acuerda que es redención en el lenguaje teológico? Un ejemplo de lo que está diciendo el pastor Alfredo es cuando secuestraron a una hermanita de mi esposa. Tocó redimirla, pagar para que la devolvieran viva, porque algunos no la devuelven viva, devuelven el cadáver o desaparecido. No se volvió a saber, aunque pagaron el dinero. Lo que Cristo hace es pagar el precio de nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte, muerte eterna, la muerte del espíritu, muerte espiritual, gracias. Entonces, los regenerados, los redimidos, luego los escogidos, en Efesios 1:4 dice que nos escogió, ya lo vimos, ¿no? Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces, si estás en Cristo, tú eres uno de los escogidos. En cuarto lugar están los sellados por el Espíritu Santo. Eso se encuentra en Efesios 1, perdón, Efesios 1:13. 1:13 de Efesios habla de los sellados. El Espíritu Santo es el sello que Dios nos pone. Después que estamos sellados, nadie puede romper ese sello. 1:13. 13. 13, es 13, que no estoy pronunciando bien. En él también nosotros tuvimos de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de nuestra salvación. Habiendo creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Los sellados. Y luego están en segunda Tesalonicenses 2:13, 12 más 1, 13.
los santificados. Entonces, ¿quiénes pueden decir que son salvos, que están salvos? Los que han sido regenerados, los que han sido redimidos, los escogidos, los sellados, los santificados. ¡Qué maravilla! Esa es la salvación que el Señor nos da, completa, perfecta. En alguna canción cantamos algo de eso. Por eso fui tan bendecido con las canciones, porque tienen teología, tienen verdad bíblica. Qué bonito. ¿Qué debe hacer la persona que quiere estar segura de su salvación? Primero, abrir la puerta de su corazón. Segundo, invitar a Cristo como su Señor. Y tercero, creer lo que Dios dice en su palabra. Primero, ¿qué dije? Abrir la puerta. Segundo, invitar a Cristo como Señor. Y tercero, creer lo que Dios dice en su palabra en Primera de Juan 5, del 11 al 13. Primera de Juan 5, 11 al 13. Leamos. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que se imaginen que tienen vida eterna. ¿Para qué? Hay que saberlo. Dios quiere que lo sepamos, no quiere que sigamos en tinieblas o en ignorancia o en inseguridades. Dios quiere que lo sepamos. ¿Y de qué depende? Según el verso 11, de tener al Hijo y de creer del Hijo. Invitarlo, si lo invitaste de todo corazón, Él está contigo, Él mora en tu corazón. Ese texto vale la pena aprenderlo de memoria. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas les escribo para que se imaginen. Eso, corríjanme. Para que sepamos que tenemos vida eterna. ¿Quién dice aleluya? Amén. Amén. Ah, ¿no saben decir aleluya? Muy bien. Pasemos al punto número 2 que les decía. El número 1 es seguridad de salvación. El número 2 es cultivar la sana doctrina. Y por eso los elogié al comenzar la charla. Que en las canciones y en las oraciones se percibe la sana doctrina. Los felicito. Y obviamente felicito a los pastores que se han preocupado de enseñar la sana doctrina, de persistir en enseñarla, de resistir la tentación de decir cosas bonitas y cosas nuevas como se está acostumbrando ahorita en muchas partes del mundo. Y felicitaciones a ustedes por soportar, por tener paciencia, porque es que con paciencia y saliva, una hormiguita se comió un elefante. No me pregunten de qué era el elefante. Entonces, cultivar la sana doctrina lo encontramos en 1 Timoteo, capítulo 1, versos 3 al 5. 1 Timoteo 1, 3 al 5. Te rogué que te quedaras en Macedonia para que ordenes, digo yo, a algunos que no enseñen diferente doctrina. O sea que hay distintas doctrinas. Ojalá alcancemos a ver algunas de las que estaban acosando allá a la iglesia en Éfeso. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. En la Biblia hay bastantes genealogías y uno se puede enloquecer tratando de organizar el plan, el árbol genealógico de Jesús. Pero realmente es fácil sacarlo basando en esa genealogía bíblica, que no tiene todos los nombres de todos los que intervinieron para que Jesús resultara siendo hijo de Abraham, hijo de David, descendiente de David y de la tribu de Judá, y etcétera. Todos esos prerequisitos que tenía que cumplir el Mesías.
porque obviamente mucha gente se ofreció como Mesías. Y ahorita mismo hay quienes dicen, yo soy el Mesías. Pues que lo demuestre con su genealogía, por ejemplo. En la Biblia sí hay demostraciones genealógicas, pero no podemos dedicarnos a eso, pues porque el objetivo del Espíritu Santo a dejarnos esas 14, 15 generaciones que menciona Mateo capítulo 1 o que de repente está en otra parte de la Biblia, es que estemos seguros de que estamos creyendo en el que sí es, en el Mesías que sí es. Escuché a uno de los que defienden a Israel, pues porque él decía, anoche lo vi en la televisión, em, que casi todos los países del mundo se han vuelto progres y pro-palestinos. Y entonces dice, pues muy extraño. ¿A Colombia qué tiene que ver en Colombia los palestinos y los judíos? Sencillo, porque en Colombia hay quienes amamos a Israel. Lo digo con todo respeto, si alguno de ustedes es pues pro-palestino. El odio que hay contra la raza judía, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? De allá, del faraón que quería acabar con los niños. ¿Recuerdan? Cuando nació Moisés. Échenlas al río, los niños varones. Objetivo, que se acabe esa plaga. Y un presidente egipcio, cuando yo era joven, lo escuché decir con mucha fuerza, con otras 3 naciones, dijo, nuestro objetivo es barrer a los sionistas de esta tierra, echarlos al Mediterráneo, acabar. Y pues yo pensaba, ¿y por qué? Porque ese odio viene desde mucha, mucha antigüedad y es de corte espiritual. Porque aparte de las dificultades que normalmente tenemos como seres humanos o como iglesia de Cristo, no podemos olvidar que hay un enemigo espiritual. Satanás está interesado en que amemos lo que Dios odia y odiemos lo que Dios ama. Maneja la mentira de tal modo que hay personas que se incomodan con Dios, se incomodan con el Evangelio. Vieran cómo gritaban en la Universidad del Tolima cuando yo estaba trabajando con estudiantes universitarios. Cuando supieron que mi compañera y yo éramos cristianos, la cafetería estaba llena, a alguna hora en que salían casi todos a cafetería. Y estábamos compartiendo en alguna mesa. Y cuando descubrieron que éramos cristianos, comenzaron a gritar. ¡Fuera los espías de Estados Unidos! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera los mentirosos! ¡Fuera los engañadores! ¿Son qué? Son espías, son pagados por la CIA. Y se nos fueron acercando. ¿Y qué hicimos? Tal luego porque eran demasiados. Ojalá hubiera sido uno solo. Entonces, el texto está diciendo que nos toca aferrarnos a la sana doctrina, estar pendiente de la sana doctrina, porque sí hay, el texto dice ahí en Timoteo, lo de las fábulas y genealogías. Algunas fábulas eran de origen judío, otras fábulas de origen persa, otras de origen griego. eh, Leyendas, escritos, ya para esa época estaban de moda Epicúreo y Zenón. Los epicúreos dieron fuerza, digamos, al pensamiento hedonista. El placer está por encima de la virtud. O sea, si usted no es feliz, usted es un bobo, usted es un tonto, usted no merece, usted se está perdiendo lo mejor de la vida. Lo mejor es el placer. Entonces, ¿se acuerdan que está en la Biblia? Si comamos y bebamos
que mañana moriremos. O sea, la satisfacción del estómago y de todos los deseos naturales que Dios nos ha dado se pueden convertir en instrumentos idolátricos que nos desvían de la adoración a Dios, quien nos ha autorizado que sí, que comamos de todo porque Dios lo santifica. Obviamente tenemos que tener cuidado con qué comemos. Y Zenón estaba promoviendo el estoicismo, la noción de que la virtud está por encima del placer y tiene alguna razón con bases bíblicas. Es mejor ser virtuoso que ser placentero, es decir, que ser hedonista, dedicado al placer y olvidándose de la virtud. Entonces, la palabra de Dios está pidiendo un punto de equilibrio, porque más adelante va a decir que estas personas que están promoviendo eso, dicen en el verso 7, 1 Timoteo 1:7 dice, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. En la ley dice que no comamos lo podrido, ni las fieras, ni hay prohibiciones para cuidarnos la salud. La ley, verso 9, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. ¿Para quién más? Los irreverentes y profanos, los parricidas y matricidas. O sea, matar al papá o matar a la mamá. O sea, se llega a esos extremos de que la persona no vale la pena, que está muy enfermo, entonces mejor la eutanasia. Acabemos con esto. Salgamos de esta situación. Y pues cada persona consume. Y entonces hay quienes están diciendo hay que bajarle la cantidad de gente que hay en el mundo. Hay que bajar en 1.000 millones, como sea, porque es que se nos está acabando la comida. Falso. Hay comida suficiente para todos. Y Dios ha prometido bendecir si sembramos. Muy bien. Y luego dice en el 10, para los fornicarios, los sodomitas, es decir, los homosexuales, los secuestradores, los mentirosos y perjuros. Perjuros son los jueces que juran algunos sobre la Biblia, que están diciendo la verdad y realmente están diciendo mentiras. Dice, para los secuestradores y todo lo que suponga la sana doctrina según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendada. Entonces está diciéndole Timoteo, yo me voy, pero tú quedas y te hago responsable. Tienes que responsabilizar de que la gente sea exhortada, como dijo Rodrigo, que nos exhortó ahorita al mediodía, que nos tenemos que conectar, ¿no? La exhortación es una invitación a cambiar, a iniciarnos en un caminar, porque de repente estamos caminando chueco. Muy bien, vamos a pasar al punto 3. Punto 1 entonces era la seguridad de salvación. Punto 2, la sana doctrina. Punto 3, cultivar la piedad. ¿Quién es una persona piadosa? Conoce a Dios, esencialmente tiene temor de Dios. Decide tener temor de Dios. El principio de la sabiduría es temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Por qué hay tanta confusión en el mundo? Porque hay gente perezosa que no quiere investigar la verdad, que no quiere asegurarse de la verdad, que no quiere estudiar. El texto dice claritamente en Proverbios 1:7 es, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Muy bien. Entonces, el cuerpo de doctrina de la palabra de Dios
que dijimos que es la teología. ¿Y qué significa teología? ¿Cómo se divide? ¿En cuántas partes? Teos y logos. Les decía que Dios en su palabra nos dice qué es lo que debemos creer y qué es lo que debemos de hacer. O sea, es teoría y práctica. Entonces, si yo creo que Dios es santo, ¿cómo debe ser mi caminar? En santidad. Que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es compasivo, que Dios perdona, etcétera. Eso me obliga, si lo estoy enseñando, o lo estoy compartiendo, o lo estoy creyendo, me obliga a vivir, a caminar en santidad. Entonces, el caminar piadosamente significa tomar la decisión de vivir como Cristo vivió. Hay bastantes ejemplos en la Biblia de gente de fe, personas de fe. Hebreos capítulo 11, por ejemplo, es un listado muy bonito. Pero el personaje central de la palabra de Dios es el Señor Jesucristo en cuanto a vivir una vida en el temor de Dios. Dice, yo no digo lo que Dios no me dice que diga, yo no hago lo que Dios no me autoriza que haga. Ni digo ni hago, sino lo que Dios me autoriza decir y hacer. Muy bien. ¿Qué ha hecho la Iglesia históricamente para sintetizar la doctrina? Sí, lo que hay que creer y lo que hay que hacer. Ha hecho confesiones de fe. La primera que está en la Biblia es 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y ascendió a los cielos. Está en gloria. Si notan que hay una descripción, eso es una declaración de fe. Se cree que era un himno que cantaban los primeros cristianos. Estaba solamente esa estrofa, pero uno entiende que una declaración de fe como la de Monte Sión o la de Comunidad de Fe, Comunidad Nueva Esperanza en Duitama, son sencillas, son 15, son 10, son 12 puntos, tratando de simplificar lo mejor posible las verdades eternas, las verdades que no son negociables. Entonces, la más famosa declaración de fe de la iglesia cristiana fue hecha hace casi 400 años, en 1600 y tanto comenzó a redactarse. Ha sufrido revisiones y de ella hay dos catecismos. Catecismo mayor, catecismo menor. Catecismo mayor para los adultos, o sea, más versados en la fe cristiana, y los menos versados. Entonces, el mayor tiene ciento y tantos, 150, 170 artículos, y el menor tiene 106, 109, algo así. Juntos dan entonces 300 y tanto, que son textos sobre qué es lo que debemos creer y qué es lo que debemos hacer, cómo debe ser nuestra conducta como personas, como esposos, como esposas, como padres, como hijos, como empleados, como soldados, en donde sea que estemos funcionando. Entonces, si no conocen la declaración de fe de Monte Sión, pídanle al pastor o a quien la tenga una copia de la misma, porque me imagino que no es grandísima. Bueno, y si es grandísima, pues hay mentes suficientemente grandes como para medírsele a un documento de esos. Pero ningún documento nos tiene que quedar grande si no nos ha quedado grande la palabra de Dios. ¿Vale? Y número 4, entonces número 1, seguridad de salvación. Número 2, Vladimir, sana doctrina. Número 3, cultivar la piedad. Si Dios es piadoso, si Dios nos pide que seamos piadosos, que seamos santos, pues caminemos en esa ruta. Y cualquiera puede decir, no, pero es que ser santo, eso está como muy difícil. Sí, puede ser muy difícil si no cuentas con el impulso que te da el Espíritu Santo. Él está para eso, para consolarnos, para confortarnos, para apoyarnos, para acompañarnos, para darnos la mano, para enseñarnos, para orientarnos.
Él es el apoyo que necesitamos en toda situación. Y número 4, Dios nos pide en primera, en Judas 3. En Judas 3 está el texto más conocido sobre la apología. Dios quiere que seamos apologistas. Entonces la palabra de pronto nos puede parecer como muy opulenta, como muy, ¿cómo es? Judas 3. La apología es la defensa de una persona o de un hecho o de una verdad. En el caso nuestro, ¿qué persona defenderíamos? Defensores de la fe cristiana, pero defensores de la persona de Cristo. O sea, la fe cristiana está centrada en Cristo. Entonces, ¿cuáles son las virtudes de Cristo? Creo que tú nos estabas diciendo que le dijéramos al Señor que tratemos de hacer lista de las virtudes de Cristo. Misericordioso, bondadoso, justo, compasivo, tierno, amoroso, respetuoso, generoso, todopoderoso, humilde. Ahí en Apocalipsis capítulo 1 está la última imagen que el Espíritu Santo quiere que tengamos de Cristo en nuestra mente. No es el Cristo crucificado ahí lleno de heridas, lleno de sangre. Es el Cristo victorioso. Es el Cordero de Dios, pero es el león de la tribu de Judá, el que vence. Entonces, si ahí en Judas, ya lo leímos, ¿no? Ahí está, amados, por el gran empeño que tenían escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos. Rodrigo, ¿cómo es que es la exhortación? El exhortador. Exhortándolos a contender. Hay otra versión que dice a repeler, a resistir los ataques que hay contra la fe cristiana. Pelear ardientemente, dice, por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Hemos recibido la fe en Cristo. Hemos recibido la palabra del Señor. Nos toca hacer defensa. Hay mentira por todos lados. No sé si a ustedes les pasa que al abrir la televisión uno quiere ver noticias y comienza a dar la noticia y uno dice, ¿será cierto? ¿Será mentira? Ya ni sabemos en dónde abrir para que sea confiable lo que están diciendo. Entonces, el mentiroso, con mayúscula, está de moda. Está tratando de confundir a todo el mundo. En todo el mundo hay confusión. En Colombia hay confusión. Gracias, decirle bueno a lo malo y a lo malo decirle bueno. Ruido, gracias. Mucho ruido, mucha confusión. Y yo creo que la mayoría sufrimos cuando hay mucho ruido y alguien nos está hablando alguna cosa importante. Ay, espérate, es que estoy oyendo otras cosas. No quiero escuchar todo eso que se está oyendo por delante. Casi que toca tapar el oído. Entonces nos toca esforzarnos porque estamos en una guerra espiritual. Es espiritual, el asunto es espiritual. Nos toca de rodillas, en humildad, en respeto, en obediencia, y quisiera animarles a estar en guardia. Estar en guardia. Cuando menos piensa uno está desanimado y uno pues de repente la dieta no está muy balanceada y puede que sea algo físico, pero también es posible que sea algo espiritual, que nos desequilibra, nos confunde, nos oscurece la mente de tal modo que no vemos el futuro. Miramos solamente aquí. Nos pone un velo, gracias. Gracias. ¿Qué le damos? Si no le damos papaya, ¿qué le damos? 1 Timoteo, ¿qué, mi amor? Vamos a leer entonces 1 Timoteo 4 del 7 al 9.
Nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de vida. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Y el 8, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para algunas cosas, para todo, ¿cierto? Pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Y el 9, palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos. La piedad para todo aprovecha, aparece también en algún versículo de ahí de Timoteo. La piedad aprovecha para todo. Entonces, ¿quiénes sienten en su corazón que deben practicar la piedad? Muy bien. Y que hay que hacer defensa, presentar defensa del Evangelio, de la palabra de Dios, de la verdad. Muy bien. Nos esforzaremos en no aceptar las barbaridades que nos puede decir algún amigo, algún familiar, lo que sea. Podemos decir, espérate un momentico. Te quiero compartir esto, te quiero compartir lo otro. Con todo respeto, pero se puede plantar porque hay personitas que sueltan la lengua delante de los reverendos, delante de cualquier persona. Van soltando la lengua sin importar lo que están diciendo, o de repente ni se dan cuenta que están ofendiendo. Dejemos hasta ahí entonces los 4 puntos. Primero, seguridad de la salvación. Segundo, cultivar la sana doctrina. Tercero, vivir piadosamente. Y número 4, ser defensores de la fe. Muy bien. Entonces nos ponemos la armadura del cristiano porque estamos en guerra. Dios les bendiga.